Chivato, la bestia del infierno. Esto que les voy a contar pasó hace muchos años en mi querida Venezuela, justo en la localidad de Ocumare del Tuy. En busca de una vida mejor, mi familia emigró de Canarias a España y llegó a Ocumare del Tuy a mediados del siglo pasado. Todo fue muy difícil, pues las carencias estaban a la orden del día. En esa época, mis padres no contaban con alumbrado público y por lógica no había luz en su totalidad, al grado que les daba miedo salir al baño por la noche. En esa época salían al campo a hacer sus necesidades y cuentan que en las noches oscuras cuando no había luna, en lo más profundo del bosque se escuchaba un extraño graznido, algo así como el mugido de un animal mezclado con un extraño sonido. Esa bestia se soltaba a bramar con unos agonizantes alaridos, un quejido como de un dolor agudo. Mi madre nos contó que se alcanzaba a distinguir como si algo se acercara arrastrándose con unas largas y anchas cadenas, pues podían escuchar el crujir del metal que era inconfundible a esas horas de la madrugada. La gente que ya tenía más tiempo viviendo en el pueblo le tenía un terror a eso que se escuchaba. Hasta había quienes empezaban a implorarle a Dios propiedad, pues comentaban que el corazón se les salía cada que esa cosa acechaba por ahí. Esta zona por donde pasaba el animal se llama el Calvario. Esa noche mi familia se sorprendió por el alboroto de aquellos sonidos, además de escuchar a sus vecinos tan perturbados. Pero mis padres en su ignorancia no preguntaron nada. Solamente se quedaron en casa con toda la familia. Con el tiempo, lo que para unos era un simple relato, comenzó a cobrar vida y llegó a oídos de un hombre. Este se llamaba Pedro Aguirre. Él era el hombre más temerario de la zona. Siempre andaba a caballo, mascaba tabaco. Además, tenía un machete en la cintura que aterraba a cualquier rival. La gente se reunió en el pueblo, cansada de aquellos espantosos ruidos, pues decían que esta bestia muy pronto resurgiría de las tinieblas, donde había sido vista muchos años atrás. Pero un día, a alguien del pueblo se le ocurrió pronunciar su nombre: Chivato del Calvario, la bestia de Satanás. Hasta pronunciarse, decían que traía mala suerte, ya que nadie saldría bien librado de donde ese demonio rondaba. Pero don Pedro Aguirre, un hombre fanfarrón, dijo a la gente: hasta aquí llegó ese chivo con vida. Hoy me lo comeré y no verán rastro de su basura. Esas pudieron ser sus últimas palabras, ya que nadie sabía cómo podían lastimar a la bestia. Mi madre me cuenta que hacían reuniones para cuidar las casas, a la gente y animales, pues todos suponían que este ser estaba en camino, y lo sabían solo con pronunciar su nombre. Esa misma noche, Pedro Aguirre cargaba una chamarra para el frío y una cartera de tequila para el calor. Él comenzó a echarse unos tragos de alcohol, como retando a lo que no conocía, pero su altanería, prepotencia e ignorancia pronto marcarían su destino. Acompañado de un amigo, este comenzó a gritar a diestra y siniestra hacia todas las direcciones por ese oscuro valle. Ya era pasado de las 12 de la madrugada, cuando el hombre todavía retaba y se burlaba de esta bestia. Era tanto el alboroto de Pedro que todo el pueblo lo escuchaba, y de Chivato no había nada. Pero por si las dudas, mi familia atrancó las puertas, cerró ventanas y se resguardaron en casa, hasta que algunos, poco a poco, se quedaron dormidos, rendidos por el cansancio. «Asómate, chivo cobarde», gritaba retador don Pedro. «Aquí estoy para partirte, maldecirte y mandarte de regreso al infierno». Gritaba una y otra vez palabras antisonantes hasta que se cansó, y junto con su compañero, cayeron rendidos del cansancio aquella madrugada. Esa noche no pasó nada. La siguiente noche fue distinta, y cuentan que el hombre bravucón e ignorante, demasiado borracho, gritaba de nuevo. Al escuchar sus gritos, todos sabían que enfadaría a esa bestia, y mi familia
rogaba a Dios que cesara sus ofensas antes de que todo el pueblo pagara ese atrevimiento. Asómate, chivo miedoso, animal maldito y escoria de la noche, aberración del infierno. Eso es poco de lo mucho que este hombre gritaba. Y de pronto comenzó a sentirse un olor a azufre en el ambiente. Después, todo estaba en silencio, cuando de repente, a eso de la 1 de la madrugada, se escuchó cómo pisaban la hierba seca y rompían trozos de ramas. Era como si algo inmenso se moviera por el bosque. De pronto, se volvieron a escuchar como unas cadenas pesadas y un quejido como el anterior, y de igual forma, este era el que emite un chivo que brama con furia. Este sonido era tan escalofriante que don Pedro quedó petrificado del terror. Poco a poco, algo comenzó a salir del bosque. Esta, sin duda, era la forma de un chivo de aproximadamente 2 metros de alto, con unas cadenas en sus extremidades que dejaban unos enormes surcos a su paso. Sus ojos eran como 2 brasas de fuego, y esto ya tenía muertos de miedo a ambos hombres, que por noches pedían e imploraban que apareciera. Y ahora que su deseo estaba cumplido, sus cuerpos se paralizaron de terror, pues se dieron cuenta que se encontraban frente al siervo de Satanás, el afamado Chivato. Los chachos de ese engendro de Satanás eran como 2 jabalinas, y justo en ese momento, Pedro se enfrentó a él con su machete en mano, y su compañero salió huyendo de ese campo, dejando a Pedro solo en su destino. De pronto, Pedro, entre gritos y rezos, peleó hombro a hombro con este ser, pero esta pelea duró poco, ya que pudo escucharse un agudo grito del pobre hombre. De esto que narro, muchos fueron testigos, y como tales, buscaron los sitios más seguros para ocultarse. Y la verdad, ya no había lugar seguro. Antes de apagarse el último aliento de vida de este hombre, dicen que el demonio Chivato lo levantó y cara a cara le exclamó que su peor error fue retar a lo desconocido. Dicen que esta bestia se llevó su alma. Fue ahí donde quedó sin vida este hombre, quien buscó la peor forma de morir. Dicen que su amigo perdió el juicio y rondó por muchos años como el loco del pueblo. Después de que se escucharan los primeros cantos de los gallos y salieran los primeros rayos de sol, la gente, con mucho miedo, comenzó a salir de sus casas. Todos esperaban toparse con el cuerpo descuartizado de aquel hombre, pero no pudieron encontrar nada. En el campo donde se encontraba su caballo, solamente estaba su sombrero y chamarra. Hasta la fecha, nunca se supo de don Pedro Aguirre. Algunos dicen que el Chivato se lo llevó, otros que el hombre se fue corriendo. Lo cierto es que nunca se supo de él, y en ciertas fechas se escuchan los lamentos de don Pedro. Esto ocurre si un campesino, forajido o turista se queda perdido y le llega la noche dentro de la sierra. Mi madre nunca olvidó esto, y a pesar de que ya pasaron muchos años, ella siempre lo platica como la primera vez. Que en paz descanse la señora Félida Castro, una de las pocas personas que vivieron en carne propia la batalla épica del mortal Pedro con el demonio Chivato, el siervo del mismo demonio venezolano. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales del señor Alejandro Castro.